El talismán de las brujas y las 12 verdades. Leyenda de Nuevo León. Esta es la leyenda de un viejo hombre que vivía en el municipio de Terán, en una pequeña comunidad ganadera y agrícola. Se llamaba Don Fernando Villarreal, un lugareño conocido por su sabiduría que le habían dado los años, por ser un apasionado de la agricultura, que es cuidar y extraer la miel de abejas, pero sobre todo por tener una gran sabiduría en temas del esoterismo. Por las noches, en el municipio de Terán, como en todos los pueblos de México, se dejaban ver las famosas bolas de fuego, que ya todos identificaban como brujas, ya sea en forma de fuego o como lechuzas y tecolotes. Viajaban de pueblo en pueblo para cumplir con sus oscuras misiones. Uno de los más grandes conocimientos que le atribuían a don Fernando era el conocimiento y aplicación de las 12 verdades del mundo, rezo que si se recita al derecho y al revés, hace caer paralizadas a las brujas que andan alrededor. Asimismo, se había confeccionado un largo lazo hecho de las crines de sus caballos, y él decía que entre las 12 verdades y su lazo no había bruja que pudiera aprovecharse de él. Corría el año de 1930, y el esposo de la hija de don Fernando, Lázaro Aguirre, iba caminando por los alrededores del pueblo, rumbo a su trabajo como capataz de una gran hacienda. En el camino le llamó la atención una pequeña bolsa dorada que emitía mucho brillo, con el reflejo del sol. La tomó de entre la tierra y la empezó a abrir. Dentro de ella contenía cabellos de mujer, pequeños huesillos, tal vez de animales, y medallones de oro, o monedas doradas muy antiguas. Lázaro pensó que esas monedas quizá valían un poco, por lo que metió todo en la bolsa dorada, y las guardó en una bolsa de su pantalón. A las pocas horas, empezó a sentir unos ligeros dolores de cabeza que empezaron a molestarlo, y con el paso del tiempo el dolor se hacía más y más insoportable. Tuvo que regresar a su casa antes de lo normal, para caer en su cama preso de las terribles calenturas. Después de la fuerte fiebre que sufrió, vinieron los vómitos, y una notable palidez cubría todo su rostro. Su esposa le aplicó paños de agua fría en la frente, para tratar de aliviar aquel malestar, así como también le dieron varias infusiones de hierbas, que lo más que lograron fue llevarlo a un profundo sueño. A la mañana siguiente, Ángela Villarreal, hija de don Fernando y esposa de Lázaro, corrió a ver a su esposo. Lo peor había pasado, aunque Lázaro estaba muy débil y decaído, y sin ánimos de hacer nada. Ya había recobrado el color y se le veía un semblante mucho mejor que la noche pasada. Lázaro seguía débil, sin fuerzas para trabajar. Permaneció aún 6 días más en cama, y aunque él hacía la lucha por pararse e ir a trabajar, la debilidad terminaba por vencerlo. Fue en la 7ª noche, cuando el sol se ocultó por completo, que el silencio que normalmente reinaba en el jacal donde vivía Ángela y Lázaro fue abruptamente interrumpido por silbidos y chillidos de lechuzas y tecolotes. Ángela se asomó por la ventana para ver de qué se trataba, y pudo ver más de una docena de aquellos pajarracos posados alrededor de su casa, en los alambres, en los árboles y en todo el lugar donde se pudieran parar. Ahí estaban, de un color tan oscuro que apenas se podían distinguir por los brillos que se destellaban de sus ojos con la penumbra. La mujer se alarmó cuando todas las aves empezaron a revolotear, a pararse en su techo de lámina y arañar al mismo ritmo, como si quisieran comunicar algo. Ángela se espantó mucho y empezó a rezarle a Dios y a su padre que se acordara de ella, y que como un divino regalo llegara esa noche para ayudarla con aquella pesadilla que estaba viviendo. Mientras esto pasaba, las lechuzas seguían revoloteando y silbando más y más fuerte, arañando el techo y chocando contra las ventanas y puertas aseguradas por trancas de madera. Las horas pasaron, y ya más entrada la noche se escuchó a lo lejos el galopar de un caballo que se acercaba a la casa. La mujer se agitó entre la esperanza y el miedo. Tal vez era su padre que llegaba a su auxilio, o quizá era algún peligro aún mayor. Una voz familiar la llenó de esperanza al escucharla fuera de la casa. «Ángela, ábreme, soy tu papá». La mujer abrió la puerta, y después de muchos abrazos, don Fernando le dijo que algo no lo dejaba descansar. Una fuerza extraña le había dicho que algo estaba mal con su hija. «Dime, hija, ¿qué está sucediendo?». La mujer le contó a su padre todo lo que había pasado esa semana, desde la enfermedad de su esposo hasta la parvada de lechuzas que le estaba provocando un profundo miedo esa noche. Sin titubear o perder más tiempo,
Don Fernando salió por su caballo y tomó su látigo. Emprendió camino hacia los árboles, donde las lechuzas se habían posado extrañamente, observando lo que ocurría en la casa. El viejo empezó a recitar con voz firme y autoritaria el rezo de las 12 verdades, cada frase acompañada de un latigueo que retumbaba por los aires y se dejaba escuchar estruendoso por todo el lugar. Las lechuzas empezaron a caer una a una, paralizadas e inmóviles a los pies de don Fernando. Una vez en el suelo, con cada latigueo se revolcaban entre chillidos de aves y gemidos humanos, tanto de hombres como de mujeres. Ángela era testigo de aquel acontecimiento desde la puerta del jacal, y sintió como alguien se apoyaba en su hombro. Era Lázaro. Se había levantado como pudo, a atestiguar aquel grotesco escenario de aves de rapiña retorciéndose en el piso y vociferando gemidos humanos a la vez. Una vez terminado el rezo de las 12 verdades al derecho y al revés, todas las aves rapaces estaban tendidas en el suelo. Entonces, ya totalmente vencidas, una lechuza se paró y cansadamente caminó a los pies de don Fernando. El pajarraco tambaleaba, se paró frente a él, alzó su cara y una voz femenina empezó a salir de su pico. Por favor, perdónanos, Fernando. No sabíamos que ellos eran parientes tuyos. Te juro que no íbamos a hacerles nada. Lo que pasa es que aquel hombre que vive aquí tiene algo que nos pertenece, un talismán muy especial que no cualquier ser humano puede tener. Don Fernando volteó la cara para ver a Lázaro, que de inmediato sacó de su bolsa aquel pequeño saco de tela dorada y lo arrojó al piso cerca de las brujas. Entonces, don Fernando, con gran autoridad y voz de trueno, alzó el látigo en ademán de amenaza y les gritó: ya tienen lo que querían, lárguense, lárguense todos antes de que los empiece a atar. La bruja, aún en forma de lechuza, tomó entre las garras aquel talismán y se elevó en el aire. Las demás aves la siguieron y empezaron a levantar el vuelo. Entre los aleteos se oían voces humanas diciendo: gracias, Fernando. Una a una desaparecieron en la oscuridad del cielo nocturno. Todo terminó. Don Fernando regresó a su casa y dejó a su hija y a su yerno curado. Se dedicó un tiempo más a la apicultura. Cuenta que cuando iba a los panales no usaba ninguna protección. Don Fernando solo alzaba las manos y empezaba una serie de rezos que nadie entendía, y así metía las manos para sacar la miel. Ninguna abeja jamás lo atacó. Su vida fue un poco misteriosa. Nunca dejó saber muy a fondo lo que hacía en su tiempo libre. Lo que sí se sabe es que cuando don Fernando falleció, todos los apiarios quedaron vacíos, como si las mismas abejas hubieran quedado liberadas de algún tipo de hechizo y fueran ahora libres, o como si ya no tuvieran nada más que hacer ahí, se fueron.